Buenas tardes de nuevo. Empezamos semana, así que vamos a empezar con la lección 3 de Pablo y sus epístolas, para que sepan. Hoy vamos a hablar de la niñez de Pablo, así que pongan atención. Punto 1. La fecha de su nacimiento. No se sabe la fecha fija de su nacimiento, sin embargo, existen dos versiones en el Nuevo Testamento que algo dicen acerca de la época probable o aproximada. En el primero de estos versículos es llamado un joven, y en el segundo, al hablar de sí mismo, dice Pablo el anciano. Esteban fue muerto el 35 después de Cristo. Esteban fue el primer mártir, para que sepan. Fue el que apedrearon y el que vio la gloria del Señor antes de morir. Por lo tanto, Pablo, o Saulo, que es como es llamado aquí, porque así se llamaba él, Saulo de Tarso, era un hombre joven en el año 35. La palabra joven es difícil de precisar. Por lo general se dice que es joven un hombre entre los 21 y 35 años de edad. Ahora léase Filemón, versículo 9. La epístola a Filemón fue escrita en el año 63. Por lo tanto, Pablo era un hombre de edad en el año 63 después de Cristo. Esta palabra anciano es una de considerable amplitud. Hay hombres prematuramente viejos a los 50 años. Otros, por el contrario, no lo son a los 70 años. De modo que tendremos que fijar la fecha de su nacimiento para que en el año 35 sea un hombre joven y un hombre de edad en el año 63. El año 8 después de Cristo ha sido el designado como el que llega a esos requerimientos. Si Pablo nació en el 8, si Pablo nació en el año 3, tendría 32 años en el año 35 y 70 años en el año 63. Esto es muy probable, como se verá en las lecciones siguientes. Punto 2. Su pueblo natal. Pablo, en el Nuevo Testamento, dos veces menciona el nombre de su pueblo natal. Hechos 22, versículo 3. Abraham Lincoln dijo: yo creo que un hombre siempre debe tener orgullo de la ciudad donde vive y de que debe vivir de tal manera que la ciudad se sienta orgullosa de que él resida allí. Tarso, la ciudad natal de Pablo, era la capital de Sicilia y situada a la orilla del río Cino, casi 20 kilómetros del mar. Ya está un poco largo el mar. En la época de Pablo, esta gran ciudad se extendía por las dos orillas del río. Entonces un arroyo claro que descendía por las montañas para desembocar en el mar, al sudoeste de la ciudad. Hoy un arroyo pobre y fangoso, pero en aquella época la boca ancha y profunda de ese río formaba una espléndida bahía llena de barcos de muchas tierras. Era un centro comercial de gran importancia. El egipcio Cortés Cobriza, el moreno etíope, el hábil judío, el árabe Autil y el fenicio con su cara severa e impasible eran personas muy familiares en los muelles de Tarso. Inmediatamente detrás de la ciudad se podía ver en días claros la montaña de Tauro, con sus cimas coronadas de nieve. A través de un sendero notable se hizo un camino real de piedra, la cual se le dio el nombre de las Puertas de Sicilia. Por este medio venían los comerciantes del Asia Menor, de Macedonia, Grecia y Roma, arreando sus pequeños asnos o pesados bueyes cargados de mercancías. La tierra en las cuestas de las lomas y en el valle era muy fértil, y campos de trigo y cebada
llegaban hasta los muros de la ciudad. Dentro de la ciudad había arboledas de naranjas, limones y granadas. Al pie de la montaña se encontraban las mejores manzanas y cerezas de toda el Asia Menor, y aún se encuentran hoy. Tarso era una ciudad antigua en los días de Pablo. Se menciona una inscripción que pertenece a la época del rey asirio Salmaneser II, que conquistó a Sicilia en el año 833 a.C. Tarso también había tenido visitantes muy ilustres: Alejandro el Grande y César. Marco Antonio tenía un palacio allí, y la gente nunca se cansaba de contar cómo la bella Cleopatra de Egipto había venido a hacerle una visita en buque, con adornos de oro y remos de plata. En la época de Pablo era una ciudad libre, y sus monedas llevaban la orgullosa declaración de que era una metrópolis libre. No es extraño que Pablo, cuando niño, fuera muy leal a su pueblo natal. En años más tarde, recordó a su pueblo con orgullo y respeto. Hechos 21, versículo 39. Tarso era además un centro de cultura a la par que Atenas y Alejandría. Dice Estrabón que los hombres de Tarso eran tan celosos en el estudio y la filosofía que en esto sobresalían a todos los demás. Las escuelas griegas de filosofía, que eran las universidades de aquel tiempo, florecieron allí. Pablo creció en el semblante de un pueblo con grandes centros de cultura. Jóvenes de distintas ciudades y muchos de Tarso son los grandes filósofos, poetas y maestros habían constituido sus hogares allí. Quizá el severo padre judaico de Pablo no le permitió estudiar bajo la dirección de maestros griegos, mas un niño de la gran inteligencia Pablo no podía vivir cerca de un centro de cultura tan poderosa sin sentir su influencia educadora. Durante toda su vida no perdió su interés romántico en los jóvenes atletas, despojados de toda carga para las carreras, ni en sus grandes luchas en los juegos. 1 Corintios 9, 24 al 27. Pablo era un hombre criado en la ciudad. Mucho de su trabajo fue hecho en los pueblos y en las ciudades más grandes: Jerusalén, Damasco, Antioquía, Tarso, Efeso, Tesalónica, Corintio y Roma, que fueron los centros de su gran actividad. Punto 3. Los romanos que Pablo conoció. Una de las cosas más comunes en todas las ciudades del Imperio Romano era ver a los soldados romanos con sus caras severas, sus túnicas y gorros de piel, sus gruesos escudos, sus pesadas espadas y sus cortas lanzas de bronce, pero ligeros de pies, fuertes de brazo, perfectos en disciplina, que entraban y salían de su fortaleza. Estos romanos eran fuertes para proteger, así como inexorables en el castigo, y producían una especie de temor en las personas que les veían pasar. Aunque los niños judíos no se les enseñaba a odiar al gobierno romano y esperar el día cuando un rey judío gobernara el mundo. Sin embargo, no podían dejar de experimentar un sentimiento de temor y admiración al ver pasar las tropas romanas, y Pablo sentía esto quizá más que los otros, pues su padre era ciudadano romano. Había tres clases de personas en el Imperio Romano: el ciudadano romano, que tenía los derechos políticos más grandes; los latini, que solo gozaban de ciertos y determinados derechos; y los extranjeros,
que no tenían derechos políticos. Los ciudadanos eran al principio de los de nacimiento, pero el derecho a la ciudadanía podía ser comprado por una suma grande de dinero, o quizá también podía ser ganado en un servicio heroico. Alguien en la familia de Pablo había ganado el derecho de ser llamado ciudadano romano y él lo había heredado. O sea, Pablo era ciudadano romano antes de conocer al Señor. Hechos 22, versículos 27 y 28. Punto 4. Sus padres y su raza. Correspondiente a Pablo, otro honor que para él era mayor era el de ser ciudadano romano. Los nombres de sus padres no son conocidos, pero sí sabemos que su padre era judío y fariseo, no comprado por un servicio heroico, sino por el derecho a nacimiento. Pablo tenía un lugar entre el pueblo escogido de Dios y podía tener parte en las promesas dadas a Abraham y a los patriarcas. Su familia pertenecía a la tribu de Benjamín y le fue dado el nombre del primer rey del pueblo de Dios. El gran rey héroe de la tribu de Benjamín, Saulo, él se llamaba Saulo. Como su padre era también ciudadano romano, le fue dado también el nombre de Pablo. Pero durante su niñez se le dio preferencia al nombre judaico, a Saulo. Pablo se enorgullecía de ciudadanía romana, pero su corazón se henchía de gloria al pensar que tenía su puesto con el pueblo escogido de Dios. Le hace lo que dice de él, le hace lo que él dice de su pura sangre judaica en 2 Corintios capítulo 11, versículos 16, 21 y 22, y de su tribu en Filipenses 8, versículos 4 y 5. En Gálatas 1:15 alude, aunque incidentalmente, a su madre. Tenía una hermana casada que vivía en Jerusalén. Hechos 23:16. En Romanos 16, versículos 7, 11, 21, él envía recuerdos a ciertos hombres que llamaba parientes. Estos hombres pueden haber sido parientes lejanos o miembros de su tribu de Benjamín. Una precisión general de su herencia deja una profunda impresión en el carácter de un joven. Si se tratara de poner en práctica todos los rangos nobles de su raza, ¿qué efecto causaría en su vida? Punto 5 y último punto para terminar el capítulo. Su hogar y su training. A los niños judaicos se les enseñaba cuidadosamente la historia de su pueblo y se les hacía conocer y amar las tradiciones del mismo. Aprendían las leyes de Moisés y se las hacía comprender y apreciar el constante cuidado y amor de Dios hacia el pueblo judaico. Moisés dejó ciertas reglas para la educación de los niños. Deuteronomio 6, versículo 4 al versículo 9. En los salmos se hace alusión a estas enseñanzas. Salmo 78, versículo 5 al 7. Gran parte de esta instrucción estaba a cargo de la madre. Segunda Timoteo 3, 15 y 1, 5. Traté de visualizar el hogar del joven Timoteo. Trate de visualizarlo mientras que esas que dije ahorita. Repito, 2 Timoteo 3, versículo 15 y 1, versículo 5. El padre de Timoteo era griego, mientras que el padre de Pablo era judío y fariseo.
el más estricto de todos. Descartando esto, sus hogares eran muy semejantes. Hechos 23:6. Podéis comprender esto por ciertos renglones en sus últimas cartas. Efesios 6, versículo 1 al 4. No podéis ver un padre judío severo y un niño acostumbrado a una obediencia perfecta. Antes de los 6 años de edad, había aprendido en memoria Deuteronomio 6, versículo 4 y 9 al 9, como se esperaba a todo niño judaico. Con respecto a su educación en Tarso, nada se dice en el Nuevo Testamento. Probablemente a los 6 años de edad fue a la escuela de la sinagoga para niños judaicos, donde aprendió a leer y a escribir hebreo, la lengua del Antiguo Testamento. Nos parecería a nosotros una escuela extraña. Los niños se sentaban en el suelo, formando un semicírculo alrededor del maestro y en voz alta recitaban de memoria ciertos pasajes de las Escrituras, o ciertas máximas y reglas de los judíos. En estos colegios, a los niños judaicos de 5 a 6 años de edad se les enseñaban las leyes y tradiciones de su pueblo. En su hogar farisaico y en una escuela de sinagoga, Pablo recibió su primera educación. La educación de Pablo era lo que pudiera haberse llamado manual. Todo niño judaico tenía que aprender un oficio. Uno de los viejos rabís dijo: el que no enseña un oficio a su hijo es como si le enseñara a ser ladrón. Hechos 18, versículo 3. Hechos 18, versículo 3 dice que Pablo le fue enseñado un oficio: el hacer tela de pelote, lana de chivo, para las tiendas de campaña y para las velas de los buques. Era negocio remunerativo en la provincia donde se encontraba Tarso, y por este oficio consiguió Pablo algunos de sus mejores amigos. Mientras trabajaba como misionero, trabajaba también en su oficio para no serle una carga a nadie. Primera Tesalonicenses 2, versículo 9, Hechos 18, 3 y capítulo 20, 34. O sea, Pablo estaba en el ministerio, pero él también tenía el oficio de esto, era tejedor, si no me equivoco, así es como se diría ahora. Entonces él sabía hacer esto, de ahí él sacaba el dinero y seguía sus viajes de misionero. Vamos con las preguntas y terminamos el capítulo. Preguntas. 1. ¿Qué nos dice Pablo de sus antepasados? 2. ¿Qué nos dicen los hechos de sus nombres, su hogar y de su posición? 3. ¿Qué significa la palabra fariseo? 4. ¿Cuáles eran los primeros estudios de un niño judaico? 5. ¿Cuál era el oficio de Pablo? 6. Descríbase a Tarso, el pueblo natal de Pablo. 7. ¿Qué ventaja le proporcionó a Pablo su conocimiento de las Escrituras? ¿Cuántos pasajes de la Biblia poder repetir con exactitud? 8. Nombrad algunas de las maneras en las cuales la educación le sirvió para desempeñar su gran obra. 9. ¿Qué significa ser un buen ciudadano? Un pensamiento. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 10 al 12. ¿Qué precepto, por precepto y ejemplo, Pablo dignificó el trabajo? ¿Os avergonzáis de trabajar? ¿Deseáis una vida larga de holganza y lujo? ¿O es vuestro propósito trabajar y hacer vuestra parte en la obra del Señor?
¿Estáis dispuestos como Pablo a hacer de vuestra vida una vida de servicio para otros? La próxima semana seguimos y va a estar bastante bonito. Nos vemos, chao.